Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Estamos listas y listos para desarrollar juveniles. Hoy traemos un tema que a mí me parece novedoso y vamos a también tratar de comprender. En el contexto latinoamericano se ha hablado ya sobre las negritudes, pero poco se ha dicho sobre la blanquitud o la blanquidad, la hegemonía que ha impuesto lo blanco como centro de la civilización y su belleza deja poco espacio para cuestionar qué es lo blanco, quiénes son las personas blancas. En México, las redes sociales han jugado un papel importante, tanto para promover el racismo, desafortunadamente, como para visibilizarlo. Por ello, el término whitexican es un término peyorativo que se ha viralizado y nos invita a pensar y cuestionarnos de qué se está haciendo referencia cuando ocupamos estos términos. Yo estoy muy contenta de saludar el día de hoy a la doctora Verónica Cortés Sánchez. Whitexicans, Blanquitudes y Juventud, por la doctora Verónica Cortés Sánchez. Feminista antirracista, interdisciplinar e indisciplinada. Investigadora del Seminario de Juventud SIG de la UNAM, en la línea Juventudes, Discriminaciones y Racismos. Estudiante de doctorado en Humanidades con énfasis en Estudios Culturales y Crítica Postcolonial de la UAM y Magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Sus principales temas de investigación son las blanquitudes y los mecanismos mediante los cuales operan los privilegios raciales en Colombia en sus múltiples articulaciones con las diferencias y las desigualdades. Doctora Verónica Cortés Sánchez, ¿cómo estás? Gracias, Susana, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida y muy contenta pues de este espacio y sobre todo de poner sobre la mesa pues estos temas que en el fondo son tan incómodos también de conversar. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Pues vamos a empezar a platicar este término también me llamó la atención de entrada. Pigmentocracia, ¿qué es esto? Mira, es súper complejo. O sea, a mí este tema me fascina. Yo creo que es porque tiene tanto de ancho como de largo para cortar y también siento que tiene que ver como que me atañe mucho, ¿verdad? Como que yo siento que mi lugar de enunciación, como desde los feminismos negros, como desde el proyecto político de los estudios culturales, implica también como la conversación sobre todo el asunto pigmentocrático. Entonces, la pigmentocracia yo la veo como una secuela de la empresa colonial, ¿verdad? O sea, para mí es como un proceso muy marcado, muy anclado, ¿verdad? Siglo XVII, en donde el color de la piel, ¿verdad? Y ciertas valoraciones que pasan por la raza, el origen y sobre todo que son fenotípicas y son como muy asibles a la mirada, tienen y comunican sobre todo como unas nociones muy particulares. Esas nociones particulares luego tienen como unas maneras también como de expresarse y de crear y configurar materialidades. Entonces, la pigmentocracia realmente es la valoración social que hacemos sobre el color que vemos, ¿verdad? Como que América Latina, Colombia, México, ¿verdad? Ha tenido como un fuerte anclaje y como una fuerte relación con todo lo que ha tenido que ver con la pigmentocracia, en tanto creemos que es como un asunto, no vemos razas, no existe, es mentira y demás, pero hay unos efectos muy marcados con respecto al color de la piel. Entonces, la pigmentocracia es una valoración, en efecto, tanto positiva como negativa, que se hace sobre unos fenotipos y unos colores particulares. Y yo creo que esto es como un asunto que a mí me compete mucho, sobre todo porque siempre me he situado como en el limbo, ¿ves? Como que no es ni tan negra, pero tampoco es blanca. Entonces, como que ahí la valoración siempre resulta siendo fenotípica y eso le atañe un montón como a la valoración pigmentocrática que se hace sobre mi identidad, ¿verdad? Y eso ha permitido también como habilitado sobre todo como unos juicios de valor también con respecto al autorreconocimiento, con respecto a un lugar de enunciación. Y eso está atravesado, por supuesto, por una mirada súper pigmentocrática que le atañe, por supuesto, a lo que consideramos que es la noción de raza. Esta noción de raza sí nos acerca a la historia, y es la historia del propio continente americano.
Y claro que tiene que ver con movimientos y con lo que hemos dejado de nombrar como razas, pero definitivamente fue una llegada. Y entonces somos una mezcla. La pigmentocracia tiene que ver con ser mestizos, ser mestizas. Yo creo que la valoración de la pigmentocracia, si bien está muy anclada a la raza, ¿verdad? Y como que también es producto y es una suerte de habilitaciones que permite la noción de la raza, yo sí creo que tiene como una suerte de valoraciones distintas. Históricamente ya sabemos que la raza no existe, ¿verdad? Que la raza es un constructo, digamos, social, ¿verdad? Mediante las cuales se necesitó hacer una justificación biológica para someter a ciertas poblaciones en menoscabo pues de otras y una suerte de privilegios. Entonces, más allá, en efecto, como que pensar la pureza, pues, que es lo que atañe como el negro esencial, diría Hall, o la misticidad también como de nuestro continente en general, eso implica como una suerte de matices que yo sí creo que vale la pena revisar en la medida en la que no es como una aseveración en general, ni siquiera al interior de los países. Entonces, en México, como que la configuración racial y sobre todo la cuestión pigmentocrática, ¿verdad?, tiene parecidos o de pronto tiene disonancias con lo que sucede en Colombia, pero la verdad es como que sí, esto se estudió como en el Barómetro de las Américas y en distintos trabajos también se ha llegado como a la conclusión de cómo la acumulación de la riqueza, por ejemplo, está asociado con un color de piel. También pasa, por ejemplo, como las mujeres racializadas, por ejemplo, en Colombia, son las que menos devengan, por ejemplo, salarios con respecto a trabajos de cuidado. Entonces, sí hay una no es una necesaria correspondencia, pero sí hay una suerte de habilitaciones que están ancladas al color, al fenotipo sobre todo, y a esta cuestión pigmentocrática que por supuesto que está muy anclada como a la noción racial. Doctora Verónica Cortés, ¿qué entiendes por blanquedad? Me gusta así pensar en el negro, pero ahora nos vamos a lo blanco. ¿Qué es blanquedad y por qué decidiste centrar tu investigación en ello? Oye, mira que me parece una pregunta preciosa y me parece igual de difícil de contestar. Y yo siento que viene como en este lugar en el que me situé, que era como un sin lugar, ¿verdad? Que a mí me gusta pensarlo como un no lugar racial, que es siempre estar en el borde y al límite. Entonces yo crecí con mi familia blanco-mestiza en Bogotá, mi familia paterna es mi familia negra y nunca los conocí, entonces yo me crié con gente blanco-mestiza y siempre hubo como una sensación fuera de lugar en la medida en la que físicamente no nos parecíamos, ¿verdad? Entonces las preguntas con respecto a la identidad, que están muy ancladas también como no... que luego devienen como unas políticas de identidad, y eso es un tema muy complejo, pero deviene también como unas preguntas a, bueno, ¿cómo me autorreconozco? ¿Cómo me veo? ¿Verdad? Entonces, siempre encontré como muchas, tal vez aseveraciones con respecto de que me faltaba. Siempre me faltaba negritud. ¿Sabes? Como en esta escala del colorímetro, del negrómetro también me hacía falta experiencia de territorio, experiencia de comunidad. Yo había crecido en la ciudad, en un barrio popular igual, pero siempre me faltaba como esa experiencia para decir, claro, check, negra esencial, sí soy, ¿verdad? Mi cabello no era tan crespo, siempre podía ser más oscura, entonces me sometía así como a jornadas de vacaciones así pegada al sol, ¿verdad? O sea, para ennegrecerme y decir, chanfle, mi experiencia también es válida. Y ya luego como de pasar por ese tipo de cosas y poderlo reflexionar un poco, también llegué a, bueno, si esto es lo que se pide del otro lado, a lo mejor, o sea, ¿cuál es la zona no marcada? ¿Cuál es la contraparte? Y yo creo que ahí empecé como a indagar realmente un poco por este lugar no marcado que realmente es como lo que empecé a entender por blanquidad, que creo que es como la forma en la que me empecé a acercar. También entiendo como que la investigación no se hace por fuera de una, sino como que una la engendra, todo el tiempo la está enviscerando y la está pensando, y yo creo que eso vino de ahí. Entonces me interesé un montón como en esta contraposición realmente, en donde si bien hay unos diacríticos corporales que son muy marcados, ¿verdad?, a mí me interesaba era comprender como el otro lado, como bueno, si esto es como hay un proceso también como ante el cual me tengo que legitimar. Bueno, ¿ante quién? ¿Verdad? A la otra gente le pasa lo mismo, entonces intenté pensarlo como en la contraparte, esto obviamente sin querer caer en binarismos, pero yo creo que esa fue como el interés fundamental en la investigación, como de intentar también como comprender las blanquidades. Y yo creo como que la forma en general, blanquedad, blanquitud también, yo la he intentado articular
como un contrapunteo, ¿verdad? Con esto que se plantea también a partir de los postulados de Rita Segato, como aquellas personas que son producidas dentro de formaciones nacionales de alteridad, como los otros, ¿verdad? Los otros de la nación, los negros, los indígenas, ¿verdad? Pero entonces eso demarca también una centralidad, que hay un nosotros mismos, los de adentro. Y ese nosotros mismos está marcado por la raza. Eso se produce también por unos procesos de blanquitud que no son los mismos en todas partes, que blanquitud en Colombia puede, en algunas formaciones, en algunos contextos también, puede ser leído como mesticidad. Entonces yo creo que viene como de ahí, como que blanquidad me gustó mucho como pensarla también a esto que trabajó en algún momento Claudia Briones, como quiénes son los nosotros, ¿verdad? Los otros, sí, los blancos, los incuestionados, los que sí tienen el derecho de andar pregonando también, cuestionando, invalidando también ciertas experiencias, porque son la centralidad que ha producido justamente el nosotros mismos de la nación. Y en contraposición, por ejemplo, en Colombia, a partir del giro multicultural, los grupos y las minorías étnicas, por ejemplo, en donde están, por supuesto, las comunidades y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Si quiero imaginarme la población de Colombia, ¿cómo la puedo entender? O sea, ¿es una población llena de blanquidad? ¿Es mitad y mitad? Si pienso en México, sí pienso en que somos mayoritariamente morenos. Sí tenemos comunidades afro, pero también hay mucha gente rubia. Entonces, como me quiero imaginar Colombia, ¿cómo me la imagino? Mira, Colombia es como, en la Constitución dice que es una nación pluriétnica y multicultural, en la Constitución de 1991, y realmente Colombia es un país que está fuertemente marcado por unas distancias tremendas articuladas como con la clase social, pero también su geografía está racializada. Entonces, hacia las costas está pues la mayoría de la población afrodescendiente, hacia el centro se supone que está como la mayoría de la población blanca y luego encontramos como población indígena. Es muy complejo en la medida en la que esto también implica como un montón de esencialismos y es como entonces la gente negra solo está en las costas. A mí me pasa un montón y es como que yo nací en Bogotá, que es la capital, y siempre me preguntan de dónde soy. Porque, o sea, claro, la gente negra nunca está al interior de las ciudades, ¿verdad? Entonces yo creo que como que ese sesgo, ¿verdad? Y esa geografía, si bien cumple también y como que tiene unos patrones que están vigentes, yo no creo que sea como la única medida también como para definir la geografía en términos raciales en el país. Entonces hay un censo que se hizo justamente también como para mirar este tipo de cosas y el censo también está demandado, pues porque borró también un montón de población afrodescendiente. Entonces como que las cifras exactas o pensar como esa concentración ha sido como también un asunto político y también un asunto como en deuda. Hay otro término que quisiera platicar contigo y tiene que ver con un vocablo que se está usando en los últimos años y es esta palabra whitexican. Me encanta. ¿Qué es? No, me encanta sobre todo porque yo la descubrí acá en México. Creo que en Colombia no tenemos una palabra similar, aunque a veces la gente usa como el blanquito tal vez. Pero no es lo mismo, o el whitecito, pero no tiene como las mismas implicaciones que tiene el whitexican en México. Y es que me encanta por dos razones. La primera es como que siempre ha sido que lo peyorativo ha sido lo otro de la nación, ¿verdad? Entonces el negro o el indígena, que a una persona la señalen como whitexican ya es como el dolor en su ego profundo, entonces discriminación a la inversa, racismo a la inversa y demás. Y me genera mucha gracia, pues porque uno no es, evidentemente, pues como que el racismo a la inversa no existe, ¿no? Pero el simple hecho de nombrarlo y hacer de eso algo jocoso, me parece como poderoso en términos políticos de ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? ¿Es nunca, un vocablo mexicano? Claro, porque sí, yo nunca lo había escuchado en otra parte y sobre todo porque nunca se les había nombrado. O sea, tú no dices, oye, blanco, jamás nunca. Como si dices, hola, negro, o mi negrita y demás. Bueno, pero me parece interesantísimo. Está el güerito. Ajá, pero mira, que es diferente. Yo antes tenía el cabello teñido como de rubio y me decían güera en la calle. ¿Ves? Entonces es como aquí muy complejo. Un mercado y enseguida te van a decir güera. Ajá, entonces era como muy complejo. Y hay otra cosa que me parece muy poderoso con lo de whitexican y creo que mi lectura
con el término tiene que ver con que realmente las marcaciones raciales no están por fuera de las configuraciones de clase. O sea, la clase está tan racializada como la raza también está enclasada. Entonces yo creo que no hay forma de dislocar o de separar la raza de la clase. Y yo creo que whitexican corresponde como a una posición de sujeto muy particular. No es lo mismo ser blanco de Tasqueña a, no sé, de Polanco. Sí, no sé, como que hay unas distancias de clase muy marcadas que en Colombia también son muy evidentes y eso es realmente lo que configura como no solo procesos de subalternidad, sino marcaciones particulares de identidad, de sujeto, como posiciones muy concretas y yo creo que whitexican corresponde no solo a un fenotipo y a un color de piel. Sí, pero hay una articulación con un capital económico que es importante poner sobre la mesa. No es cualquier blanco. ¿Es un ¿verdad? blanco rico? Es un blanco particular. Esa es mi lectura. Como que es un blanco particular que requiere como unos modales particulares, una posición moral particular también, una posición política. Y yo creo que eso es lo que recoge whitexican. ¿Lo están ocupando los chavos y las chavas? Sí, la verdad, yo lo he escuchado. Hay una página que me encanta, que la sigo igual, en donde veo un montón de memes y como que los uso de insumos para la tesis y también como para intentar pensar pues estas cosas que a uno se le escapan, ¿verdad? Que también igual es muy diciente y es otra forma de comunicación y si está sobre la mesa, a mí me parece que es poderosa esa articulación, como esa capacidad de nombrar y de hacer jocoso también, como, sí, como el de los ricos también lloran, por ejemplificarlo un poquito, que en el fondo es como realmente una caricaturización. Pero yo creo que tiene que ver más como con esa posición de sujeto. Quisiera hablar de esta parte de la discriminación. Y esta es una parte triste, porque obviamente te está limitando, muchas veces lastima, y si no estamos como bien sentados en quién soy, no importa el pigmento de mi piel, pues puede ser doloroso. Aparte, también hay que asociarlo con la economía. Y entonces, dependiendo del color, es la clase social. No siempre, porque mira, Susi, yo creo que eso nos permitiría un esencialismo, y es que entonces como que las personas negras, si bien históricamente hemos estado como en posiciones de subalternización, eso no quiere decir que no hayan personas negras, por ejemplo, en cargos o con capitales económicos que estén como en una franja considerada poderosa y demás. Estructuralmente eso no cambia nada, ¿verdad? La representación es importante en la medida en la que hay gente que ha conseguido, pero eso no implica como que se le dé la vuelta y entonces ahora estamos a la par porque no se ha hecho, digamos, ningún proceso como de reivindicación, reconocimiento, resarcir y demás. Entonces yo no creo como que esa cuestión sea suficiente y tampoco creo, y creo que es como lo que me parece tan peligroso y es como que no solo le atañe al color de la piel. O sea, el color de la piel sí es un elemento como fundamental en la cuestión de la discriminación racial. Por supuesto, porque la raza es como un signo, ¿verdad? Es el signo que entra a la mirada y es como lo primero que veo y a partir de ahí salen los prejuicios, ¿verdad? Los estereotipos y es como que lo llevan en la sangre y, o sea, realmente es como ni siquiera las valoraciones positivas, que la gente cree que son positivas con respecto a los asuntos que tienen que ver como con la pigmentocracia, tienen cabida. Pero lo que sí me parece como importante anudar es que la discriminación es una expresión del racismo y el racismo no solo se reduce a la discriminación racial. Entonces sí es importante como pensar y centrar que en efecto la raza es un signo a la mirada, o sea, la noción fenotípica y como que a partir de ahí se gestan y se generan y se producen discriminaciones raciales que vivimos las personas racializadas. Yo creo que durante toda la vida y ha sido un proceso también como muy complejo y muy difícil como poderlo verbalizar, ¿verdad? Porque muchas veces están matizadas de mimos, cariñitos, que te quiero, que no era así, que el chiste, detrás de eso lo que hay es racismo, pero no es solo el color de la piel, ¿verdad? Hay una articulación del racismo que es estructural y que realmente tiene pues una población en menoscabo y completamente pues subyugada también.
quiero imaginar a la población juvenil, quiero saber cómo están viviendo, si ellos consideran si existe o no un privilegio blanco. Las sociedades cambiamos. Me gusta también pensar cuando decimos construyamos una sociedad de derechos. Entonces ahí se pone más pareja la cosa, quitamos discriminación porque nos hacemos como, sí, más amplios en el término de vivir como una sociedad de derechos. ¿Existe el privilegio blanco? Ahora que dices como la gente joven, no sé qué tan joven entro como dentro de esa categoría de las juventudes, pero mira, yo creo que eso es muy difícil cuando como que la blanquidad se empezó a estudiar como campo fuerte a partir de los whiteness studies en Estados Unidos. Entonces, como que la autora que empezó como a desentrañar todo este rollo del privilegio racial, ella hablaba como del privilegio blanco y decía que era como una mochila y que la gente metía ahí como realmente asuntos identitarios, capital simbólico, capital cultural, como un montón de activos inmerecidos a razón de su posición racial. Y ese era el privilegio, como que tú te montas tu mochila y realmente tienes una suerte de privilegios a razón de tu raza, que realmente es colorímetro, ¿verdad? Porque así se vive como estas nociones de raza con respecto al privilegio blanco. Sin embargo, yo creo que hay que distanciarnos en la medida en la que nuestros contextos latinoamericanos están atravesados por una historia completamente diferente. Nuestra historia colonial es distinta, la forma en la que se construyen nuestros estados-nación es distinta y no creo que sea como el paralelo o la forma correcta también de hacer similitud y decir como que esta es la forma en la que nosotros entendemos el privilegio racial. Yo creo que tiene que pasar por unas articulaciones distintas. Esas articulaciones diferentes me las imagino, por ejemplo, como experiencias. Más allá, es que mira que el privilegio lo que implica es como que tú tienes una ventaja sobre otro. Entonces, para tener una ventaja sobre otro, eso implica como que estás en una posición de poder, ¿verdad? Y yo creo que en un grupo subalternizado pensar que hay una posición de poder por jerarquía no es posible. Entonces yo prefiero pensar como que el privilegio es una experiencia y esa experiencia te permite tener experiencias, valga la redundancia, de desigualdad o de no desigualdad. Entonces yo creo que el privilegio racial se vive a partir de ahí y ahí es donde la pigmentocracia cobra sentido. Mi experiencia como mujer racializada es distinta a la de una mujer que está racializada en términos pigmentocráticos más oscura, ¿verdad? Eso no implica que yo no haya vivido discriminaciones raciales a raíz de mi condición racial, pero son inequiparables, por ejemplo, a las experiencias que ella haya vivido. Eso no implica ventaja. Son experiencias distintas, claro, de desigualdad o no desigualdad. Doctora Verónica Cortés, déjame hacer una pequeña pausa y también vamos a darnos un salto musical porque hablar de la blanquitud y hablar de este momento para las juventudes también merece tener ritmo. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Whitexican, blanquitudes, juventud, esto es Juveniles y yo estoy muy contenta de poder platicar con la doctora Verónica Cortés Sánchez acerca de estos temas y justo ahora quiero traer a la mesa las redes sociales. Quisiera saber qué papel es el que han jugado para promover el racismo o para visibilizarlo. Sí, quiero pensar porque ahora es el medio que las juventudes realmente están usando para comunicarse. Pero ¿qué ha pasado? Redes sociales y promover racismo. Mira, yo creo que realmente es como un arma de doble filo. Un arma de doble filo y yo creo que las redes sociales en general te permiten como encontrar un panorama que te permite posicionarte desde el activismo hasta una posición que encubre el racismo también desde una noción de lo políticamente correcto. Entonces todos queremos ser políticamente correctos, nadie dice negro porque qué susto y demás, pero lo que hay de fondo también es una condescendencia que deviene del racismo. Entonces a mí me parece que el asunto de las redes es muy poderoso. Por ejemplo, pienso el estallido social en Colombia del 2021, de no haber sido por las redes sociales nos hubiera quedado muy difícil documentar lo que estaba sucediendo en las calles, ¿verdad? El abuso de la fuerza policial, el abuso racializado también que hubo de la fuerza policial,
¿verdad? En ciertos lugares de Cali, por ejemplo, de la ciudad de Cali, en donde la fuerza policial fue brutal, ¿verdad? Contra las poblaciones afrodescendientes y contra la gente y la juventud negra particularmente. Entonces siento que, por ejemplo, las redes en contextos como esos ha sido una herramienta y un dispositivo tremendo que nos ha permitido denunciar, activa y políticamente hacer como un seguimiento y denunciar. Que eso genere unos cambios estructurales, no lo sé, ¿verdad? También he visto trends, yo soy como muy apática de ese tipo de cosas, no consumo TikTok, pero he visto cosas que me han parecido supremamente violentas, en donde la gente hace trends. Hace poco vi uno en donde era una pareja, una mujer blanca y un hombre negro, y ella ponía como, en 1600 hubiese sido mi esclavo. Claro, Qué ella lo ve fuerte. fuertísimo, ella lo ve como un espacio de reivindicación. Entonces yo pensaba, pero la gente que busca también y qué es lo que está detrás de eso. Entonces yo creo que hay que ser como muy cuidadoso con el aspecto de las redes sociales y también entender como que las cosas que consumimos en efecto tienen como todo el efecto del mundo en nuestra subjetividad y en la materialidad y en nuestras prácticas. No podemos creer que el contenido que consumimos está por fuera de nosotros. Eso moldea las dinámicas del deseo, los mecanismos, las formas en las que nos imaginamos y pensamos y hacemos como correlaciones en el mundo. Entonces yo no creo que sea como una cuestión tan inocente de que yo consumo y hay contenido racista, que en efecto lo hay permanentemente, de discriminación racial. Mira, hay unos patrones hegemónicos que se manifiestan permanentemente en las redes. O sea, como la blanquitud. ¿Otra vez? Claro, está expresa permanentemente, el contenido es súper hegemónico. Entonces las mujeres todas son el mismo arquetipo de la mujer europea, blanca, delgada, ¿verdad? Y lo que pasa con los hombres es que siempre son súper fornidos, salvajes y todo se mueve a partir de la dinámica del consumo. Son cuerpos que son consumibles. Los cuerpos que ves nunca son gordos. Siempre los cuerpos gordos están haciendo activismo, pero no son cuerpos reales y no son... Las mujeres, por ejemplo, que entran como dentro de esta categoría, siguen siendo consumibles. Pienso en las mujeres negras que entran como en en la dinámica como de lo hegemónico que puede permitir las redes sociales. Entonces yo sí considero que eso no es completamente inocente y que eso tiene efectos muy profundos en las formas en las que luego nos relacionamos. No hay forma en la que podamos como disociar. Es que yo consumo esto, pero luego políticamente activo y soy activista de esta otra forma. No, está completamente relacionado. Y la forma en la que consumimos en nuestras redes sociales, lo que likeamos, lo que guardamos, el contenido que compartimos, eso está absolutamente enlazado con el inconsciente y eso forma una matriz inconsciente colectivo. Y así es que nos movemos, y eso es como lo que repartimos y todo lo que compartimos, que en el fondo es sumamente racista, sexista, misógino, clasista. Es como un discurso de odio, de discriminación. Mira que yo creo que desde el giro multicultural, como que el odio y esta cosa, como pienso por ejemplo en el caso norteamericano, en donde el odio es como tan tajante, ¿verdad? Ha permitido también unos activismos directos y como muy contundentes con respecto al tema. Yo creo que en nuestras sociedades latinoamericanas, en donde en muchas oportunidades todo es como tan soterrado, eso ha permitido también un enclave del activismo completamente diferente, porque como el racismo no es directo, ¿verdad? Sabemos que está y vemos como los efectos del racismo, pero tú luego señalas a alguien racista y no, pero yo, porque está atañado como que eso se articula con una posición moral. Pero si yo soy buena persona, yo no soy racista, ¿verdad? Entonces, mientras eso no logre desplazarse y no logremos entender que esto es un problema estructural y no de morales, es muy difícil. Y entonces pasa lo mismo con las redes. Tú le dices a alguien, oye, pero esto que estás consumiendo, ese contenido, ¿qué? ¿Racista? Los chistes, pienso mucho en los memes, ¿verdad? En la cantidad de memes racistas que existen, porque es que son 1 millón. Y tú dices, no me da risa, no lo comparto, pero es un chiste. Ay, pero somos buenos. Entonces yo sí creo que eso hay que cogerlo con mucho cuidado y que en el fondo, o sea, lo que está detrás es que nadie quiere ser señalado, ¿verdad? Nadie quiere como que le pongan el dedo encima y le digan, lo que tú estás haciendo es racista. Y yo creo que del otro lado, una también se cansa como de la pedagogía. Yo creo que es como llega un punto, una siempre lo intenta y está ahí dando como la lucha, pero es educar a la gente con respecto a temas de racismo y discriminación. Es como sí, claro, la obligación, te toca porque eres negra. Pasa lo mismo con el feminismo. A las feministas nos toca educar a todo el mundo porque, tú feminista, viste, te toca. Cuando realmente esto es una vocación política, es decir, esto hace parte como de un compromiso de cada quien por intentar tener como un espacio y resarcir como unas violencias también muy complejas.
¿Podemos decir que México y Colombia se parecen en el sentido de ser países pigmentocráticos? Sí, de pronto las valoraciones no son las mismas, por ejemplo, porque la concentración de nuestra población afro es distinta a la concentración en México, como que los procesos de mestizaje son muy diferentes, pero yo sí creo que hay unas valoraciones pigmentocráticas. O sea, indiscutiblemente la jerarquía, tanto en México como en Colombia, en la cumbre está la gente blanca. Eso es indisociable. Y eso es como que así sucede. ¿Verdad? Los cargos de poder, eso lo compartimos. Los cargos de poder, si vamos a una entrevista, el proceso para arrendar un apartamento, por ejemplo, si tú vas a solicitar un piso, te la piensas 2 veces, si eres extranjero, en Colombia es como, si eres venezolano, si eres negro tampoco, si eres mujer, Entonces yo creo que como que en la cumbre sí compartimos, como que por supuesto que en la cúspide está la blanquidad y lo que eso implica, que son los sujetos no marcados, ¿verdad? Y la articulación, por supuesto, que tiene la blanquidad con la clase social, ¿verdad? Porque la gente blanca, o sea, por eso no me gusta hacer como la acentuación exclusivamente en lo pigmentocrático. Y también me parece importante entender como que la blanquidad en distintas formaciones sociales ha implicado también un asunto, por ejemplo, con la mesticidad. La mesticidad a veces pasa por blanquidad, depende del contexto. Entonces, como que lo blanco no es tampoco como lo homogéneo, por más de que sea la norma. No hay una sola forma de blanquidad, son muchas, ¿verdad? Y eso articula, y yo creo que eso es lo que permite las diferencias también entre México y Colombia. ¿Crees que eso está cambiando? ¿Crees que la vida hoy de las juventudes tiene como estos efectos de ordenamiento social con otras posibilidades? ¿Somos más incluyentes? ¿Cómo defines la vida de las juventudes hoy con estos temas? Pigmentocracia, blanquitud. Pues mira, es una pregunta difícil, Susi. No sé si somos más incluyentes porque eso implica un punto de partida. Más incluyentes que en el siglo XVII, bueno, a lo mejor y sí, pero eso no implica también que haya como mucho camino por recorrer. Gramsci tiene una frase que a mí me parece que es preciosa y es como el pesimismo del intelecto y como el optimismo de la voluntad. Entonces yo sí creo que hay mucho trabajo por hacer. O sea, hay mucho trabajo en la medida en la que, si bien hay unos posicionamientos, unos lugares de enunciación, hay como unos colectivos juveniles también que se están tropeleando, como no solo políticas de la identidad, sino que el asunto no tiene que ver solo como con el tokenismo y la representación, sino como intentar ir de fondo, anudar, como realmente implosionar ciertas estructuras. Yo también soy consciente como de que hacia adelante nos queda mucho camino internamente, o sea, todo parte como de adentro para afuera. Entonces yo sí creo que el camino es largo en la medida en la que podamos, pienso por ejemplo, desconfigurar la forma en la que deseamos. Suena como, y eso es una cosa estructural. O sea, si rompemos la forma en la que deseamos, que además es súper recontrahegemónico, blanco, eso es una forma política de hacer incidencia. Entonces, como que la guerra no siempre es hacia afuera, entonces la estructura y el Estado. Sí, eso es como un registro, pero hay otros registros de lucha también que son muy importantes. Entonces, yo creo que también depende como desde el lugar en donde uno se sitúe. Y desde ese posicionamiento como darse a la guerra, y yo sí creo que hay una gente que se está pensando cosas muy chéveres. Y hay unas juventudes también que ya pueden enunciar, que me parece que es como una de las cosas más importantes, nombrar, decir, y eso me parece como que es fundamental, sin desconocer también como que hacia adelante también hay mucho trabajo, y en el fondo eso es lo que es como importante, que si el trabajo está hecho pues ya no tiene sentido. Entonces siento también como que es un proceso de que la utopía se va corriendo y la lucha también se va movilizando en ese enclave. Estoy pensando en lo que llevamos a esta plática, en tu propia historia. Tú haces investigación porque querías encontrar tu propia identidad. ¿Qué implicaciones ha tenido para ti como joven investigadora cuestionar la blanquedad? Realmente no. O sea, yo arranqué la investigación obviamente pensando en una afuera. Yo decía, claro,
estudio temas raciales, además porque soy negra, y dije, por supuesto, esto me incumbe, y el racismo porque lo he vivido, pero creo que ha sido un proceso como muy poderoso y a la vez muy doloroso el reconocer que la investigación ha tenido también que ver conmigo. O sea, que los otros que están investigando, por más blancos que sean y por más blanquedad que sea, igual es una articulación racial que a mí me compete, y como que verme ahí me ha costado muchísimo. Y la escritura en ese sentido también ha sido muy reveladora, ¿verdad? Porque ha sido como una escritura también en donde que tanto muestro, ¿verdad? Y que tanto también no solo me dejo afectar por la investigación, sino que la investigación se gesta y lo que veo también parte como pues de una posición muy particular, que es un lugar de enunciación muy propio. Entonces como que lo que elijo ver y aquellas cosas que políticamente decido no abordar es una decisión también, sí, la palabra es dolorosa, porque eso implica también como revisar una trayectoria vital, encontrar unas articulaciones con otras personas, encontrar teóricamente también y como poder explicar qué es lo que sucede, qué es lo que uno no ve, asombrarse con eso y ver cómo la historia misma se va modificando. Eso implica como una suerte de procesos que son muy poderosos, y eso o sea, a partir de ahí no desconozco que la investigación obviamente ha sido un proceso y que no empezó así. Esto ha sido como un devenir sobre el trabajo, pero no ha sido como que yo me senté a hacer una autoetnografía, no. Yo quería estudiar en nosotros y sorpresivamente me di cuenta que eso tenía que ver más conmigo que con ellos. Entonces yo creo que eso ha sido lo difícil. ¿Qué es lo más doloroso? ¿Qué es lo más doloroso al hacer esta investigación? ¿Qué es lo más doloroso al pensar en la blanquitud o en la discriminación o en nuestras propias etnias? ¿Qué es lo que más duele? Yo creo que lo que más ha sido, en mi caso, por ejemplo, como un proceso atravesado por el dolor, es el reconocimiento como de que eso de la afuera se gesta en mí. Poderlo nombrar ha sido un proceso maravilloso. Y cuando pienso como en el dolor, no es en el dolor de la víctima, porque igual implica también como que la subalternidad siempre ha sido la estudiada. O sea, la gente negra siempre ha sido la estudiada, las mujeres siempre... O sea, el objeto de estudio se ha configurado también a partir de la otredad, ¿sí? Como los otros y quienes estudian, la centralidad, el nosotros mismos de la nación, la blanquidad. Entonces, como esta posibilidad también de reinvertir también, como de darle la vuelta y pensar que, bueno, esta es una mujer negra, académica también, en un lugar particular, que se está preguntando ciertas cosas con gente blanca en unas posiciones de sujeto, tiene unas implicaciones. Entonces yo creo que como que el proceso realmente doloroso ha sido como un proceso introspectivo que creo que se articula con la práctica política. Y yo lo pienso mucho como en clave del feminismo, como en clave de los estudios culturales como proyecto político, y siento que tiene que ver como con el poder nombrar, o sea, como un proceso en donde las ciencias sociales y realmente la investigación se gesta y pasa por una y no está por fuera. Entonces lo difícil, más allá de reconocer que he sido víctima del racismo, son las veces en las que yo he ejercido el racismo sobre otros. Eso es lo que ha sido difícil. ¿También pasa? Claro, por supuesto. ¿Cómo? No, pasa todo el tiempo por el hecho de que seamos, o sea, pienso por ejemplo en el feminismo, las mujeres y el machismo no es como una cosa desarticulada. Las mujeres tenemos incrustado el patriarcado y el machismo como en el ADN porque es un proceso de socialización. Entonces creer que la gente negra está por fuera de las dinámicas de ejercer racismo es pues obviamente como un error muy grande, porque entonces consideramos que no, es como si estuviéramos por fuera de, y es que estamos adentro, y yo creo que eso es como lo doloroso, que una también está anhelando la blanquidad, que una creció en eso es lo que realmente resulta como complejo, no como el señalamiento de, ay, sí fui, pues eso, que en el colegio me dijeron, bueno, sí, bien, y yo creo que uno como que pues hace el proceso y demás, pero creo que lo complejo realmente tiene que ver con lo otro, o sea, que el trabajo real tiene que ver como que no es un asunto moral. O sea, no es como que yo estoy investigando para señalar luego a los otros malos blancos terribles, claramente que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Creo que son unas articulaciones mucho más complejas y que en el fondo articulan como unos procesos incluso más poderosos, que no se trata de buenos y malos, no son los blancos versus los negros, y eso tiene matices también, ¿verdad? Y hay procesos como del mestizaje, o sea, son como muchas dinámicas que obviamente desbordan una posición moral y tienen que ver como con desentrañar unos entramados particulares. Las modas
las modas ponen a veces los tonos de piel, bueno, los bronceados maravillosos, morenas de fuego o morenos de fuego. La moda le ayuda un poco a pensar en, sí, hasta en cierto tipo de privilegios también. Sí, como que yo creo que el negro moreno, o sea, como ahora que decías, me hiciste acordar como del color canela pasión y todo este tipo de cosas, terrorífico. Terrorífico porque yo siento que igual es una forma como, es puro tokenismo y también es una forma como de extractivismo y de apropiación cultural y en el fondo es como una manera de instrumentalizar al otro. Entonces saco de él lo que a mí me parece que es provechoso y lo que es consumible, ¿verdad? Entonces no es el otro en su unidad como ser individual y como individuo, además atado como a una lucha histórica, sino que es todo aquello del otro que a mí me sea como consumible, ¿verdad? Entonces ponerlo de moda, yo creo que justamente el problema no es eso, no es que ahora lo negro tiene que estar de moda, ¿verdad? Como que yo siento que la dinámica del reconocimiento no pasa por ahí. Entonces no pasa con que ahora vamos a hacer como la valoración de las trenzas y creo que como que la reivindicación y la lucha, sobre todo, no pasa por ahí. Y creo que sí hay que tener como mucho cuidado con las modas. Y digo cuidado en términos como de la inocencia, ¿viste? Que igual la gente es como, ay, pero si son trenzas, ay, pero como que en el fondo no tiene que ver con eso. E igual lo que sigue estando de moda es hegemónico. Entonces no sé si has visto series en donde si bien hay una protagonista, la protagonista es negra, igual es una persona negra fenotípicamente, ¿verdad? En términos pigmentocráticos, tiene la piel oscura, pero responde completamente al modelo hegemónico de la blanquidad. Delgadísima, si no es la mujer ultra delgada, es el estereotipo de la mujer negra, hiper recontra voluptuosa, fogosa, deseable, Entonces siento que por ahí no va. O sea, que ese asunto sigue siendo racista. Y por ahí no va. Definitivamente. La blanquedad, cuando digo está de moda, pienso en las selfies o en una cantidad de imágenes y fotografías que subimos y la gente se cambia el tono de piel. Total, por supuesto. Y mira que eso genera unas dinámicas muy complejas con respecto a la autoidentificación. Y es como te ves. Viste que todos los filtros te perfilan la nariz, te levantan los pómulos, te perfilan el rostro. Eso es un reflejo eurocéntrico, es colonial, es la forma, es como esto del cómo me quisiera reflejar, ¿verdad? Y es como lo que quiero proyectar y esto luego como que atañe como al valor y a procesos identitarios y de autorreconocimiento y a mí me parece que es muy complejo, está bien, estos que eran como de perritos, yo no sé si tú te acuerdas que era como el filtro del perrito, pero ya sí hay un estudio, no recuerdo el autor, pero se hizo un trabajo con respecto a una intervención, las intervenciones en cirugía estética, en donde ya las mujeres llevaban en cierto porcentaje la foto de cómo querían quedar y llevaban era su foto intervenida por el filtro. O sea, era como, quiero ser el filtro. Claro, y eso genera unas dinámicas como muy complejas con respecto a la distorsión y la autoimagen, ¿verdad? Donde ya lo que proyectas no puedes subir una foto sin un filtro. Y el filtro, por supuesto, que responde como a unas características europeas también. Pues estamos llegando al final y yo quiero pensar en dos palabras. Una es aceptación y la otra es indisciplina. Ser indisciplinada. ¿Tiene algo que ver esta palabra que te puede describir o no? ¿De qué manera eres indisciplinada o no? Y bueno, la otra que también se queda para seguir disfrutando de la plática y esa aceptación. Y cuando nos aceptamos entre todos nuestros pigmentos y entre todas nuestras formas, pues encontramos mucha paz. Sí, y sobre todo, ay, sí, mira, yo siento como que este proceso de la indisciplina resulta siendo como porque mi formación es muy díscola. Yo estudié lenguas, pero luego llegué a los estudios culturales y ahí como que me anclé y luego vi como cosas en antropología. Ha sido como un camino muy indisciplinado realmente y en el fondo es como un homenaje, esto es un registro como muy pequeñito, pero al trabajo de Stuart Hall, que es como de mis intelectuales favoritos y es porque siento también que él ha tenido como, él tuvo un camino muy díscolo y muy indisciplinado y muy políticamente incorrecto y sumamente poderoso. Entonces yo siento que esa articulación tiene que ver como con eso, como que no hay que casarse
con las disciplinas. Realmente hay que tener como unos ejes formativos que son claves, que en el fondo son lentes para interpretar el mundo. Pero yo no creo como en la producción del conocimiento por el conocimiento y me cuesta mucho trabajo. Entonces realmente la indisciplina es como la forma en la que entiendo la academia, que esto es súper contraproducente porque además yo soy súper picky, pero como que creo que debería ser una forma más dinámica también, más dinámica, más política también. No sé si crítica, pero tal vez como interdisciplinaria quizás no significa menos rigurosa. Requiere mucho rigor y mucha consistencia y mucho estar y mucho presente también, pero creo que también implica un posicionamiento y es que los académicos son hombres y hay que tener otros horizontes de posibilidad en donde las académicas también somos mujeres y son chicanas, pienso en Gloria Anzaldúa, y son mujeres racializadas, pienso en Nochi Curiel, en Mara Viveros, y también siento que esos son como los referentes, que son mujeres que están al interior de la academia, que se están pensando de manera disciplinar formas de hacer como interdisciplinas. Doctora Verónica Cortés, muchas gracias por llevarnos en esta plática a pensar en lo que a veces no pensamos, como la blanquitud, como la pigmentocracia. Muchísimas gracias por el regalo de pensar en Colombia y en México y en entendernos desde el interior hasta el exterior. Gracias. A ti, muchas gracias, Susi. Muchas gracias por este espacio. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Hasta la próxima. Esto es Juveniles. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.